¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de NCN Noticias. Qué bueno que podamos terminar juntos esta semana informativa en compañía de Jorge Enrique Vélez. Jorge, hemos tenido el placer y el privilegio de compartir estos días de todo tipo de temas. Hemos hablado de política, de inteligencia artificial, hemos hablado de economía, pero es muy triste que hoy tengamos que hacer un giro totalmente abrupto a la dinámica que estábamos teniendo en el programa, porque la misma realidad del país nos llama a hacer ese alto y a que analicemos y hablemos de lo que está sucediendo. Y para darle la cifra antes de saludarlo, en solo estos 2 días sube o incrementa, mejor, alcanza ya la cifra de 30 personas asesinadas, vidas arrebatadas, con un subregistro que aún no conocemos porque no hay quien entre a la zona. Yo no sé si es prudente decirlo, pero con las muy buenas tardes para usted, Jorge Enrique. Buenas tardes, un saludo especial a ti, obviamente a todos los televidentes. Y un tema de la guerra total, como lo digo yo, la paz total en Colombia no existe, estamos en guerra total y hoy desafortunadamente estamos lamentando 30 muertos que no sabemos de qué lado ni de qué lado, si son civiles, si hacen parte de la guerra entre uno y los otros, pero lo que sí queda claro es que el fracaso del proceso de la paz total en Colombia es absolutamente evidente y hoy lo estamos viviendo desafortunadamente con vidas humanas. Hoy vamos a tener y teníamos un programa muy bonito pensado para todos ustedes, porque hoy queríamos y queremos, y lo vamos a hacer, abrir este espacio para nuevamente hacer un debate. Hoy tenemos pensado hablar sobre el tema de los grafitis en la ciudad de Medellín. Nos están acompañando 2 invitados absolutamente maravillosos. Vamos a tener al secretario de Cultura, Santiago Silva, y a un gestor cultural experto en estos temas de apropiación cultural por parte de las juventudes, Wilman Martínez, y con ellos vamos a tener este espacio. Pero tenemos, y nos obliga la realidad, a primero hablar de lo que está sucediendo en temas de orden público. Jorge Enrique, y le hacía yo este planteamiento: ¿cómo es posible que a estas alturas no tengamos una sola manifestación del ministro de la Defensa? Pero es que es absolutamente claro, mire, el proceso de la paz total tenía un elemento claro y obligatorio, y era que las fuerzas militares y la policía no podían actuar en ninguna de las zonas donde se había dado despeje para que el ELN estuviera. El ELN no, todos los que hacen parte de la negociación de la paz total. Es que nosotros entregamos el territorio colombiano. Y cuando entrega el territorio colombiano, pues no le puedes decir a las fuerzas militares que por qué pasó. No, es que no pasó, pasó por una razón sencilla, perdón. Y es que en esa zona no hay fuerzas militares, no hay policía, porque el señor presidente de la República, en su política de la paz total, tomó la determinación de que no hubiera ese tipo de vigilancia. O sea, no vas a encontrar ni va a haber ninguna posibilidad que el ministro de Defensa salga a decir absolutamente nada distinto. Hoy en las principales emisoras nacionales, en las mesas de debate que tenemos en la mañana, se cuestionaban mucho sobre lo que estaba pasando, de quién es responsabilidad lo que está sucediendo, porque tampoco, y en aras de la justicia y la verdad, para que miremos todos, hay que ser absolutamente justos con esto, Jorge Enrique. Hay una responsabilidad muy grande sobre el abandono del territorio que se tiene de manera estatal, del gobierno nacional, histórico también. Esto no es algo nuevo y esto no es solamente algo del presidente Gustavo Petro, pero yo sí quiero que analicemos algo. Cuando uno habla de, es que no ha habido resultados de lo que la fuerza pública está haciendo, ¿qué son resultados? ¿Qué tenemos que medir? ¿Guerrilleros dados de baja en combates? No. ¿O que ya no se hayan cooptado el territorio? No, es que autoridad es todo. Autoridad es presencia de las fuerzas militares, autoridad es que funcione la justicia, autoridad es que el ciudadano pueda desplazarse tranquilamente a una zona y pueda hacer todo tipo de producción. Pero en las zonas de distensión ni hay lo uno, ni esto, ni lo otro. Todo está en manos de una organización como el ELN, que viene con un crecimiento, pero con una coincidencia que es absolutamente grave. El Catatumbo es el sitio donde se hace la mayor producción de cocaína en Colombia hoy, en el norte del país, sin tener en cuenta el sur del país. Estoy hablando en el norte del país. Y en la frontera con Venezuela. Y el dictador Maduro se posesiona la semana pasada. Razón por la cual aquí lo que es un tema de estrategia, porque va a seguir el Cartel del Sol y va a seguir toda la producción de cocaína, y seguramente a raíz de todo ese cierre que tiene el mundo hoy,
Venezuela va a necesitar otra vez un tema de producción. Aquí lo que hay una pelea entre dos organizaciones que son narcotraficantes de poderla hacer y de poder buscar quién va a tener la hegemonía de esa producción que la van a trasladar obviamente a Venezuela, y de Venezuela va a ir o a Europa o a Estados Unidos o donde tengan que ser. Y le contrapregunto a Jorge Enrique, ¿dos organizaciones? Es que acá estamos hablando del ELN. Y las FARC. Pero tenemos antiguas FARC, Segunda Marquetalia, Iván Mordisco, disidencias de la Segunda Marquetalia, disidencias de Iván Mordisco. Pero todo es FARC. Se salió el cronograma de control, el organigrama mejor de control. Es decir, es que los disidentes de las FARC están en el Congreso y las FARC están en donde están. Lo que pasa es que se partieron en 6 o 7 organizaciones, pero fundamentalmente es la línea FARC histórica, partida en 5 o en 6, y es la línea ELN, que entre otras cosas se ha fortalecido con muchos grupos de las FARC y con los que eran anteriormente los paramilitares que están en el Catatumbo. Y eso le iba a preguntar, se Claro. está hablando mucho de presencia de las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Están haciendo ya presencia en el Catatumbo? Es que la pelea va a ser quién va a sacar la coca hacia Venezuela. O sea, esto es un tema georreferenciar de donde tienen la mayor producción y donde Venezuela va a necesitar absolutamente eso. Y adicionalmente, porque lo tenemos que hablar, es que el presidente de la República esta mañana nos sale con un trino que dice lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Oiga, qué coincidencia, ¿no? Ayer habla Marco Rubio para avalar su cargo como secretario de Estado de los Estados Unidos, y dice tres cosas fundamentales, que qué coincidencia en el Catatumbo. Primero, que el dictador Maduro es un narcotraficante, y es una organización narcotraficante, y es líder de una organización narcotraficante, y que las FARC y el ELN son grupos narcotraficantes. Inmediatamente pasa esto, y la habilidad de Gustavo Petro, que es un hombre demasiado hábil y demasiado inteligente, rompe relaciones inmediatamente. Y lo voy a juntar con un tema internacional. Sí. Recordarán a Trump cuando dijo, señores de Hamas y de Israel, el 20 me posesiono y ojalá lleguen a un acuerdo antes del 20. ¿Ustedes no creen que hubo un mensaje también por qué hoy se rompen las relaciones con el ELN? Pero a mí me gusta, mira. ¿Y por qué Petro rompe relaciones hoy con el ELN? No es también un mensaje que le están enviando desde los Estados Unidos y que él tiene que entenderlo. Pero a mí me gusta mucho esa suspicacia que usted le está poniendo, Jorge Enrique, pero yo no veo eso en el presidente Gustavo Petro, porque él nunca había sido temeroso de lo que le dijera a Estados Unidos o no, él no respondía a esa clase de cosas. No sé si tal vez No es que es Trump. está temeroso de otras cosas. No, es que una cosa es con Biden, que es progresista y que era de su misma línea, y otra cosa es lo que le acaba de llegar a Estados Unidos a partir del martes. No lo invitan a la posesión, no lo tienen en cuenta en absolutamente nada. La manifestación en campaña de lo que dijo Trump de Petro es gravísimo. Es un guerrillero, es un delincuente. Acuérdense de esa información. Y le mando un mensajito con Marco Rubio ayer y le dice, oiga, esa negociación que tiene usted allá es con narcotraficantes. Yo no le voy a aceptar negociaciones con ningún narcotraficante. Yo creo que lo que supo también reaccionar, y tiene que reaccionar porque es que hoy tiene que actuar también estratégicamente. Esa es mi apreciación. Y además es que coincide con un territorio que es línea fronteriza y es el proveedor de cocaína para todo el tema de Venezuela. Es muy preocupante. Y no aparece el ministro de Defensa, y no Eso aparece es lo absolutamente nadie, y todo el mundo callado. Esa es puntualmente la situación que estamos Y viviendo. permítame que yo sea enfática en ese tema, pero es que esos son los ministerios. ¿No se supone que son las cabezas de la defensa? ¿No se supone que él es el jefe? ¿Y dónde está? Pero es que sí, ¿Dónde está Iván Velázquez? Es que sí hay que hacer un llamado muy puntual a pero eso. es que es la orden que tiene. Las fuerzas militares están diezmadas totalmente. La policía está diezmada totalmente. Atacan los que no tengan, es decir, ¿dónde están los resultados que hemos decomisado 4 millones de toneladas de coca? Entre otras cosas, yo también me voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto destruir esas 4 millones de toneladas de coca? No sé. Cada que las cogen, sacan las fotos. Y yo no he visto ni un gramo de destrucción de coca en el país. No sé. Es una pregunta. Es una pregunta, pues una duda que tenemos que tener todo. Pero, ¿a quién le decomisan? A los que no hacen parte de la paz total. Es decir, si usted hay una organización que no haga la parte total, a ese sí le decomisan. Y ahí sí hay ejército y ahí sí hay policía. Pero los que hacen parte
de la paz total, a eso no les decomisan absolutamente nada. Suspicacia, análisis, realidades, y hay una realidad hoy, y ese se llama Trump, que se posesiona el próximo lunes y que ya le mandó un mensaje no solamente a Rusia, a Ucrania, le mandó a Israel, le mandó a Hamas y también le mandó un mensaje directamente al presidente de Colombia. Lo que me llama a mí la atención es que el presidente de Colombia lo hubiera recibido, porque él parecía por lo menos no Pues responder a esa clase de cosas. Entonces, por lo menos ese análisis yo veo una X llamativo sí tiene que ser. Porque ustedes recordarán que nunca el presidente de Colombia, así pase lo que pase, para las negociaciones con las organizaciones. Él no lo hace. Él siempre dice el diálogo, hay que buscar el diálogo, y entendible, pero mire, es su sí, política y es respetable. Y piénselo también en clave en esto, Jorge Enrique, de las comunidades. Para nosotros desde acá es muy diferente hablarlo a lo que están viviendo las comunidades. Por supuesto. Y volvemos, 30 personas, Jorge Enrique, 30 personas, y entre ellas firmantes de la paz. Bajemos esto y humanicémoslo lo que más podamos, hagamos el acto de buena fe, decir, vea, esos firmantes eran personas que no eran de los altos mandos, porque no están en el Congreso donde están los altos mandos, sino que eran soldados rasos que en un momento creyeron de buena fe que firmar les iba a permitir tener una buena vida, y hoy se acaban esos sueños, y hoy tenemos una población temerosa. Es que Santander está pasando por un río de sangre muy grande. No, Santander no, Colombia entera. Colombia entera. Hoy el gran fracaso que tenemos hoy se llama la paz total. Es que lo que está pasando en el Catatumbo se va a extender fácilmente a cualquier zona del país. Esto no es un resultado puntual del Catatumbo. El Catatumbo tiene un tema de narcotráfico y todas esas situaciones, pero esto va a pasar en cualquier municipio de Antioquia, o va a pasar en cualquier municipio del Cauca, o va a pasar en cualquier municipio de Nariño. Es decir, o el gobierno nacional toma decisiones de autoridad. Yo no estoy diciendo que se acabe el tema de las negociaciones, bienvenidas, pero con autoridad. Es que cuando hay una negociación con autoridad, hay un Estado que obviamente tiene que cumplir las funciones. Mire estas imágenes. Claro, estaban buscando a los firmantes. Esto es absolutamente doloroso. Mire, a eso de la autoridad permítame agregarle, y ojalá con un toque de humanidad, ojalá con respeto por la vida. Los civiles nada, absolutamente nada tienen que ver en las confrontaciones que se están dando. En esa masacre que tuvimos de la familia en la que murió el dueño de la funeraria, ¿a son de que el menor de 6 meses de edad tenía algo que ver? Así es. ¿Por qué un niño de 9 años de edad tiene que ver cómo acribillan Andrea, a sus padres? Es que la guerra es esa. Es que desafortunadamente esa es la guerra. Es que si fuera otra cosa, eso no iba a pasar. Eso demuestra claramente que estamos en guerra. Una pena total y absoluta. Un dolor, yo creo que de patria tenemos que tener todos con lo que está pasando. Mire, yo sí hago parte de las personas que estamos tristes en que ese diálogo no hubiera prosperado. Y se lo voy a confesar, más que esperanza o cualquier cosa, sí era el deseo de ver que eso iba a llegar a alguna parte. O sea, cuando Gustavo Petro se monta y dice, esto se soluciona en 3 meses, hombre, había conmigo, para que lo digamos de manera correcta, había conmigo muchos escépticos que decían, eso en 3 meses no se soluciona, pero esperemos que algo pase, pero ojalá que algo pase. ¿Y nada? No, pero es que mira, el diálogo, bienvenido. Yo creo que si hacemos una encuesta ya a todos los colombianos, no hay ninguno que no diga que quiere la paz. Y yo creo que en eso hay que entender al gobierno en una posición que fue muy arriesgada. Sí. Lo que pasa es que la paz es viable cuando hay autoridad. La paz es viable cuando hay gobierno, cuando se gobierna. Pero cuando tú entregas y empiezas a compartir el gobierno con grupos al margen de la ley y les empiezas a dar el territorio, pues obviamente no puede haber paz. Porque ellos lo que hacen es, no, pues si ya me dieron estas 200 hectáreas, no, pues vamos a coger 300, no, vamos a coger 400, no, es que esto tiene una expansión importante. Entonces empezamos a perder territorio, a perder autoridad. Ese es desafortunadamente el gran error que hoy tiene este proceso de paz en Colombia. Qué dolor tener que reportar estas noticias, qué dolor estar viviendo, y quienes han estado conectados con nuestros programas me han escuchado esta expresión, qué dolor estar en este déjà vu. Así es. Qué dolor que esto sea lo que estamos viviendo en este instante, y esperemos que sea para mejor todo lo que se viene. Y a todas las personas que se están viendo afectados en estos municipios, que no solo es el Catatumbo, sino toda la región en ese norte de nuestro país, pues que esto mejore. Oramos por ellos y porque esto salga mejor. Es momento de hacer la primera pausa, Jorge Enrique. Cuando regresemos, nuestros invitados nos van a estar acompañando, porque el tema de los grafitis, por supuesto que es algo que da de qué hablar a nivel nacional, para que entendamos un poco una y otra postura
dentro del diálogo, por supuesto. Nosotros somos los llamados a dar el ejemplo con ese diálogo, por supuesto. Totalmente, y sé que vamos a tener una muy buena discusión y seguramente unas muy buenas conclusiones. Momento de una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias a todos ustedes por continuar conectados con nosotros. Una conversación que teníamos que tener, Jorge Enrique, no somos indiferentes ante la realidad que está pasando en el país y por eso hay que hacer ese espacio. Tampoco somos indiferentes con lo que sucede en la ciudad de Medellín y pues que esta semana ha dado bastante de qué hablar. Pero no solo Medellín, ya ayer empezó Bogotá y entonces ya se volvió un tema que se va a expandir nacionalmente y creo que ahí es donde tenemos que tener un buen diálogo, yo no digo una discusión, un buen diálogo realmente hacia dónde va todo este proceso. Hoy queremos darle la bienvenida agradeciéndoles infinitamente que nos acompañen en este espacio y que nos permitan tener esta clase de conversaciones al secretario de Cultura del Distrito de Medellín, Santiago Silva, y al gestor social y cultural experto en estos procesos de arte urbano, Wilmar Martínez. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gestor Wilmar, muy buenas tardes para usted también. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación y qué bueno que este tema se ponga en medios para que hablemos un poco más de lo que está pasando y lo que hay detrás también de lo que está pasando. Creo que ese es el tema más importante. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que lo vemos obviamente en cada una de las paredes y qué hay detrás de eso, porque hay demasiadas especulaciones de un lado y de otro y que creo que es importante que aquí están participando las dos personas que tienen hoy el conocimiento de lo que arranca en Medellín, pero que hoy ya lo sabemos se está proyectando en otras ciudades del país. Secretario, usted conoce a Wilmar, él hace parte de la mesa, ustedes se han sentado a dialogar. Antes de que entremos en ese debate de lo que pasó, actualícenos un poquito en qué estamos, secretario, en qué se ha avanzado en la mesa y a qué acuerdos han llegado. Bueno, pues ese es un punto fundamental porque también ha sido un poco nuestra mensaje en los últimos días y es concentrarnos también como en el camino hacia adelante. El miércoles tuvimos una sesión de la Mesa GRAF para las personas que nos acompañan y que quizás no tengan esto en la cabeza. La Mesa GRAF es el espacio de conversación y de participación reglamentado por un acuerdo, el Acuerdo 010 del 2020 en la ciudad, en donde se sientan a conversar las autoridades públicas del distrito y representantes de colectivos y artistas urbanos. El miércoles nos sentamos a retomar claramente pues, el debate en el que nos encontrábamos en ese momento, pero también a mirar un poco cuál era la agenda hacia adelante. De ese espacio salieron unos acuerdos claros. La ciudad en este momento tiene por su plan de desarrollo pues una apuesta que además se consolidó el año pasado durante la construcción del plan, la intervención de unos 30.000 metros cuadrados de arte urbano. Evidentemente esa es una conversación en donde tanto la administración como los artistas y los colectivos pues tienen mucho de qué conversar. Eso digamos que será parte como de nuestra agenda de trabajo cotidiana de aquí en adelante en los próximos meses. Además, reconociendo pues, que en la ciudad hay unas experiencias muy significativas de arte urbano que han sido fundamentales para consolidar desde distritos turísticos, escenarios de interés cultural y otro montón de experiencias que han sido muy valiosas. La idea es que esta oportunidad de trabajar sobre estos 30.000 metros cuadrados nos permita seguir consolidando ese tipo de experiencias. También hablamos sobre una necesidad, es la reglamentación del acuerdo municipal. Les decía que ese acuerdo nos reglamenta cosas como la mesa, pero también establece procedimientos alrededor del tema de los permisos, alrededor de un elemento que está ahí presente, que es la posibilidad de disponer de muros libres. Y bueno, digamos que toda una agenda también en donde la normatividad y digamos las reglas de juego se deben especificar más. Entonces también vamos a trabajar sobre esa reglamentación, que también debería darnos pistas un poco también sobre la controversia en la que nos encontramos ahora. Y fundamentalmente el compromiso clave en el que nos encontramos es mantener los canales de comunicación abiertos y claros, en seguir conversando, en seguir revisando y que ojalá situaciones como las que se han venido presentando las podamos tener siempre como un espacio de conversación en la mesa y donde podamos acordar como rutas de acción que sean lo más conveniente para la ciudad. Ya luego estamos convencidos y es que en la alcaldía no solamente y el alcalde Federico ha sido claro con esto, hay una apuesta y una confianza en la importancia del arte urbano para Medellín, pero también obviamente pues que como administración distrital tenemos que establecer las reglas de juego que nos permiten que pues esa dinámica sea saludable para toda la ciudad.
Gestor Wilmar, hablemos ahora sí de lo que había pasado. Háblenos un poquito de esos murales que fueron borrados. ¿Hace cuánto estaban en la ciudad y cómo llega a ustedes la noticia de que están siendo removidos? Bueno, yo voy a dar un poquitico de, como de contexto y hacer una línea del tiempo muy rápida para que entendamos cómo arranca todo esto. Pues el secretario lo menciona, existe la Mesa Graf. La Mesa Graf dejó de reunirse en 2021. La administración pasada, digamos que rompió definitivamente la conversación con los artistas, sobre todo porque claramente las desconfianzas que se generaron fueron muy grandes. Y cuando la administración decide convocar la Mesa Graf nuevamente este año, pues el año pasado, perdón, comienza una serie de compromisos, de conversaciones. Los artistas estaban muy inquietos porque claramente venían de una desconfianza muy grande, no solamente de la administración pasada, sino también de otras anteriores, y por lo tanto, digamos que había también mucha desconfianza por muchas cosas que venían pasando. En noviembre comienzan a llegar imágenes de grafitis y murales que empiezan a ser tapados por toda la ciudad, en varios grupos en los que los artistas están, de comunidad, de representantes. Cada uno comienza a colocar fotos diciendo, me borraron en tal parte, y no estoy hablando estoy hablando de piezas artísticas, porque también la discusión se ha centrado en lo que algunos llaman contaminación visual, pero tenemos evidencia de obras artísticas, de piezas artísticas que significan horas de elaboración y de materiales por parte de los artistas que fueron eliminadas. Además, obras que sencillamente ni siquiera se eliminaban completas. Esto pues se le ha dicho a la alcaldía en varios espacios, donde llegaban y lo pintaban a la mitad o le pasaban un rodillo por la mitad. Es decir, los artistas comenzaron a sentir que había una afrenta contra ellos y que por lo tanto había que responder. Digamos que hasta ese momento sale un comunicado de representantes de Mesa Graf diciendo que pilas con el tema de las tapadas, que el arte urbano de la ciudad ya ha demostrado que cuando hay este tipo de situaciones también se pone al frente, y que además todo esto va en contra de lo planteado por el acuerdo y el espíritu del acuerdo. Yo hice parte de esa construcción en su momento como consultor en el Consejo, y básicamente la apuesta era, pues protejamos la expresión. Ya el punto máximo se lleva, pues han habido muchos puntos máximos, pero digamos uno de los puntos llega el 30 de diciembre, cuando nos damos cuenta, el 29 de la noche, que borran el mural de Nos Están Matando. El mural de Nos Están Matando es un mural muy importante, más allá pues de la narrativa que algunos intentan establecer de que eso fue pagado por Petro, por Quintero, cosa que es absolutamente falso. Fue un mural que se hizo en el 2020 en un momento muy difícil, donde había asesinato de líderes sociales en todo el país. Los artistas se organizan y dicen, hay que contar y hay que decir algo frente a ese asesinato, porque ese es el papel del arte. El papel del arte es incomodar, el papel del arte es decir lo que a veces no somos capaces de decir, y por lo tanto, por primera vez en el país, los artistas se organizan de esta forma para hacer una intervención conjunta, y aparecen Nos Están Matando. Ese mural pues se hizo icónico, pero además ese mural se convirtió en el punto de partida de un ejercicio de expresión estética durante todo el país, durante el paro nacional. La alcaldía borra el Nos Están Matando el 29 de diciembre, los artistas toman postura frente a eso, se enojan obviamente a partir de esa situación, y deciden ese 30 de diciembre, casi hasta la madrugada, volver a repintar el Nos Están Matando. El concejal en mención que ya se ha mencionado sobre este tema, el 4 o 5 de enero va al mural, lo tapa diciendo de manera equivocada, y eso pues se puede debatir muy fácilmente con él, que básicamente el mural fue pagado por petristas y por quinteristas y por la primera línea. Eso es absolutamente falso. Y pues hay muchas formas de arte de ese tipo de situaciones. Y cuando borra el mural, los artistas nuevamente toman la decisión de retomar ese espacio, pero otra vez con otro mensaje. Porque el sentido del mensaje de su intervención no era solamente Nos Están Matando, era un respeto a la libertad creativa de los artistas, era un respeto al trabajo que ellos hacen. Y por eso hacen el mural del Arte No Se Calla, con las imágenes de Pedro Gómez, de Eva Arango y de Heriberto de la Calle, personaje de Jaime Garzón, que son otros artistas que tampoco se han callado cuando el arte no puede callarse. Y para cerrar esta línea del tiempo, luego el domingo, eso fue un viernes, la intervención fue un jueves, el domingo se hizo el otro colectivo, Fuerza y Graffiti, que también participó de otras intervenciones, pero esta vez este colectivo por cuenta propia, que además es un colectivo que tampoco es pagado por el petrismo y que tampoco es pagado por el quinterismo, ni de las primeras líneas ni demás. Es un colectivo de pelados que tienen una fuerza interior muy poderosa y que quieren salir a contar cosas. Hacen el mural de las cuchas, tienen razón, hacen la cara de Uribe, y eso obviamente desata todo el debate inmediatamente. Cuando se da la tapada de la administración, lo que hacen los artistas de Mesa Graf es intentar mediar entre la alcaldía y los artistas para llegar a un acuerdo de protección del mural de las cuchas, que era el mensaje principal que los artistas querían dar. El mensaje central, y esto lo han dicho ellos en muchos espacios, es el homenaje a las mujeres. Eso realmente era lo más importante,
Por desgracia, en el marco de la polarización política en la que estamos y también de algunos sectores políticos que quieren pescar en río revuelto, la atención se dirigió hacia el mural de Uribe y claramente no hacia el de las cuchas, y ahí ya se dio luego la intervención que vimos esta semana. Wilmar, saludo especial y lo mismo a Santiago. Voy a hablar en un contexto que me parece absolutamente claro. Los grafitis son arte, son intenciones de los artistas, no tengo ninguna... Es una recepción del público cuando los ve. Uno no puede... Eso es tan subjetivo como decir que esto es arte o no es arte. Yo creo que el arte es cada uno como lo quiera interpretar, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, y estoy seguro que la administración, por lo que he oído en estos días, estoy totalmente de acuerdo. Que me parece válido que establezcamos, no es juzgar si eso no es arte, si me gusta o no me gusta. Exacto, eso es muy subjetivo. Esa no es la tarea de muchas personas. Exacto. Eso, pues, el arte es un ejercicio que también implica subjetividad estética y pictórica. Pero lo que sí no puede pasar es cuando el arte se convierte en una injuria y en una calumnia. Y es precisamente cuando se coloca, en ese caso, el tema de Uribe. Y se lo voy a decir porque yo tengo mucho conocimiento, fui secretario de gobierno en la época de la guerra más grande de Medellín, y conozco el tema de la Comuna 13 como ninguno. Tal vez, si yo me pusiera a escribir un libro de la Comuna 13, conozco la realidad que muchos de ustedes no conocen, la mayoría no saben qué pasó con una operación que fue previa a la Operación Orión, y le tengo que decir con toda claridad, si fueran a colocar las fotos, coloquen entonces las fotos de los jefes de las FARC y las fotos del ELN y de los CAP y de todo un historial que hay ahí. Lo que no se puede convertir el arte, y ustedes, y se lo digo a Santiago y se lo digo a Vilma, lo que no pueden ustedes caer en la trampa, porque están cayendo en una trampa. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el concejal y no estoy de acuerdo, y se lo digo con toda sinceridad, pero lo que sí no podemos caer es en el tema de la injuria y la calumnia, porque eso sí sería gravísimo. Hasta ahí dejamos de hacer arte. Mire, usted va a la Comuna 13 y yo veo esos grafitis, a mí que me tocó en otra época distinta, y veo uno de esos grafitis y uno dice, esto sí es arte, esto es una alegría uno ver cómo los extranjeros vienen a Medellín a ver ese tipo de arte. Pero hombre, yo creo que ya cuando nos metemos en el tema, en la línea del campo penal, vamos, la escucha el bienvenido y nos están matando bienvenido, esas frases son importantes, pero ojo, ya cuando decir es que la orden la dio tal y van muy bien pintado, muy mal pintado, eso es otra cosa distinta, pero ya sí estamos metidos en el campo penal. ¿Cómo evitar eso? Y se lo digo tanto desde la administración como obviamente de ustedes en el colectivo de los grafiteros. Hay de pronto una primera claridad también, Jorge, Andrea. Yo no soy vocero, también quiero aclarar eso. Yo no estoy acá como un vocero de colectivos ni de artistas. Yo he sido un gestor durante 15 años de este tema, participé en la construcción del acuerdo, lideré su construcción en el Consejo justamente con los artistas. Hablo aquí en nombre propio, como experto frente a estas cosas. Entonces también para hacer esa claridad. Y con lo que estás diciendo, yo solamente diría dos cosas frente a eso. Lo primero es que también la Corte ha sido muy clara que la libertad de expresión tiene límites, y es precisamente parte de lo que usted ha dicho. Y esa libertad de expresión, primero, no puede afectar el buen nombre si no existen asuntos judicialmente comprobados. Eso pues creo que todos quienes estamos acá lo entendemos. Pero además el acuerdo cuando se construyó fue muy claro en decir, puede haber libre expresión, hay libertad creativa, porque el acuerdo no solamente reconoce, sino que protege la libertad creativa, pero pilas con los mensajes de odio, la propaganda político-electoral y político-electoral, por eso es importante esa conexión. Y tercero, la publicidad exterior visual, que en este caso pues también hay otras regulaciones. Entonces yo estoy de acuerdo y esta es mi posición personal frente al tema. Creo que lo que menos nos convendría a todos en la ciudad y en el país es que comenzaran a llenarse los muros de la ciudad de injurias y calumnias de ambos lados. Yo le he dicho mucho a muchos artistas, ¿qué pasaría si mañana aparece una figura de Petro con la bandera del M-19 ensangrentada y con la toma del Palacio de Justicia atrás incendiado, que es lo que algunos han querido decir, que Petro participó y que es falso? ¿O qué pasaría si apareciera Jaime Garzón con uniforme de guerrillero y abajo diciendo alias Heidi, que también es una mentira que se ha intentado propagar? Entonces, yo sí creo que sí tenemos que ser cuidadosos todos los lados, y también creo que el llamado de la sociedad tiene que ser a que por supuesto respetemos la libertad de expresión, por supuesto la libertad creativa, pero también en ese sentido que seamos cuidadosos de la forma como estamos nombrando las cosas, porque eso también está encendiendo chispas que luego no seremos capaces de reconciliar. ¿Y para qué nos enciendan esas chispas? Nosotros abrimos estos espacios. Secretario, me acaban de informar que usted tiene el tiempo muy medido, yo necesito aprovecharlo al máximo, entonces nos vamos a ir a una pausa muy cortica para comerciales y regresamos con usted, secretario, porque no lo podemos dejar ir y lo tenemos que aprovechar lo que más podamos. Ya regresamos.
Estamos de regreso. Yo le corté la palabra al secretario de Cultura, Santiago Silva, quien iba a pronunciarse a propósito del tema de hoy, los grafitis. Los estamos conversando y lo que había pasado y a los acuerdos que se han llegado. Secretario Santiago, excúseme que me tuve que ir de esa forma, pero es que lo tengo que aprovechar. Mire, tengo 8 minutos con usted y necesito aprovecharlo al máximo. No hay ningún lío. Yo simplemente quería sumar un poco a lo que estábamos diciendo, y es que precisamente desde la administración el punto fundamental de relacionamiento sigue siendo, como lo hablábamos al principio, el acuerdo municipal. La ciudad cuenta con una ventaja, creo yo, un avance también en esta agenda, y es que cuenta con un acuerdo que reglamenta muchas cosas, que establece estos espacios de relacionamiento como la mesa GRAF, que establece procedimientos para el tratamiento de obras, para el acercamiento a las intervenciones, y precisamente el acuerdo nos da, digamos, y ahorita Wilmar que lo planteaba, nos da también como una aproximación clara frente al tipo de intervenciones que pasan por ese procedimiento. Yo creo que ahí también hay un trabajo, y insisto que esto hace parte como de nuestra agenda hacia adelante, de seguir consolidando ese acuerdo como el mecanismo por el cual resolvemos muchas de estas controversias, pero también como hacemos un trabajo incluso de socialización claro sobre los mecanismos para la pedida de permiso, de los espacios para concertación de este tipo de cosas. Incluso créanme que también tenemos una agenda, y sé que Wilmar y varios de las personas que han trabajado y que han estado cercanas a esta agenda lo tienen muy presente, y es también a acercarnos a las comunidades, a los ciudadanos de a pie, para que se acerquen y comprendan varios de los aspectos del graffiti, del arte urbano, como una expresión artística. Entonces, yo insistiría mucho en que esto que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas nos ha planteado y nos ha puesto sobre la mesa no solamente los retos que nos presenta esta agenda de arte urbano, las conversaciones que están pendientes en muchos casos. Ahorita me planteaba pues, que la mesa dejó de reunirse durante varios años, pero también el potencial en términos de potencial creativo, pero también de expresión artística, de conexión y movilización ciudadana que puede tener la arte urbana. Entonces, creo que el camino hacia adelante va a estar muy conectado precisamente con darle mucha más claridad y reglamentar ese acuerdo municipal, y también con el trabajo que se puede desprender de un reconocimiento fundamental del aporte que hace el arte urbano a la cultura de Medellín. Pero Santiago, déjame tocar dos temas y vuelvo a retomar que lo hablamos con Wilmar, ese tema de la injuria y la calumnia puesta en el arte del graffiti. La administración municipal eso no lo puede permitir. Es decir, una cosa es que hagan el arte y lo que quieran hacer, pero no el tema de injuria y calumnia, porque es gravísimo. O sea, eso sí sería nosotros avalar la delincuencia. Y lo otro que a mí me preocupa mucho, y lo tengo que decir, es que veo ya que unos concejales, yo no sé si pues ya que los eligieron como concejales o como alcaldes, a uno los veo haciendo operativos para sacar a unas invasiones, al otro lo veo pintando. Esa no es la función del Consejo de Medellín, y yo también creo que la administración también tiene que decirle a los concejales, oiga señores, las funciones administrativas son de nosotros, no son de ustedes, porque aquí lo que vamos a formar es una guerra, entonces de unos con los otros, y obviamente va a tener esa problemática. Santiago, yo creo que ese punto es el que más me preocupa, el tema de esa injuria y calumnia, porque eso no puede ampliar y volvernos en una situación bastante difícil. Con una cosa que quiero anotar, es que Wilmar lo dice, tiene toda la razón, no podemos caer en eso. Secretario, venga, y en clave de debate, y en clave de debate, si podemos estar ahí los tres. Cuando nosotros conocimos de todo este escándalo, muchos de nosotros éramos desconocedores de ese acuerdo en el que se regula cómo es la participación de los artistas del arte urbano. Pero nos estamos dando cuenta que dice que no pueden tener esos mensajes de odio ni político electoral, que ya Wilmar de manera muy clara nos estaba esbozando. Los artistas han hecho un compromiso muy grande para cumplir con eso y sentarse en la mesa a decirlo, pero entonces explíquenos y ayúdenos a entender algo usted a propósito de esos mensajes que estamos hablando y de la injuria y la calumnia. ¿Ellos a ustedes les pasan un diseño? ¿Ustedes tienen a alguien que se siente, cuando ellos piden el permiso de lo que van a hacer, que les diga, bueno, este diseño me sirve, pero entonces no puede tener una imagen de Álvaro Uribe, o no puede decir, o no puede cualquiera insinuar? Ayúdenos desde lo técnico a entender cómo es ese acuerdo y a qué, porque me parece... Y en esta sí, Jorge Enrique, yo sí le doy, se la doy a los artistas, y es, ellos están jugando las reglas y se sientan en una mesa y piden el permiso. ¿Cómo es ese proceso? Cuando se pide permiso. Y cuando se pide permiso. Digamos, varias intervenciones pues no pasan por acá, y digamos que no. Cuando se hace el procedimiento del permiso, ese procedimiento incluye la presentación de un boceto. El boceto pues presenta en líneas generales de qué se va a tratar la obra. La razón del boceto tiene que ver precisamente en lo que planteábamos ahorita que exige el acuerdo, y es pues que no puede tener ningún mensaje de odio, que no puede tener
propaganda político-electoral y que no puede tener asuntos publicitarios porque eso pues abre, digamos, una conversación distinta. Eso es publicidad visual exterior, eso es, digamos, como otro camino y otra conversación distinta. Entonces, esa es la única, digamos, como razón de revisión que tiene el boceto, porque evidentemente el acuerdo protege la libertad creativa de la obra, pero sí, efectivamente pasa por ahí y el permiso pues siempre está supeditado a ese boceto y también, digamos, al cumplimiento del boceto, que es, digamos, la parte final. Cuando se terminan de hacer las obras, pues los artistas suelen enviar un informe a la mesa planteando cómo les fue durante la intervención y cuál fue el resultado final de la intervención. Y eso es lo que un poco termina de consolidar pues, el mecanismo del permiso. ¿Y quién determina que no tiene esos elementos prohibidos y que no cae en la injuria y la calumnia, como lo mencionaba Jorge Enrique? Eso, digamos, se suele establecer en esa revisión que adelanta la Secretaría de Cultura, obviamente teniendo muy presente que hay varios elementos que pueden resultar controversiales y que están en ese punto, digamos, más complejo de saber exactamente dónde se están tocando. Realmente la revisión se centra fundamentalmente en el hecho de que no vaya, pues, claramente o vayan en contravía con esas disposiciones sobre la publicidad exterior, sobre la propaganda político-electoral y, pues, digamos, agendas, no sé, mensajes racistas, mensajes xenófobos, ese tipo de elementos. Y cuando es un mensaje que, como lo decía Wilmar, incomoda a la administración, pero no cae en esas características, secretario. Perdón, no te escuché bien esa pregunta. Cuando el mensaje del graffiti o de ese mural incomoda a la administración, pero no cae en eso que sea, en lo que usted acaba de esbozar. No tenemos por qué. Es más, es la razón por la cual, por ejemplo, el mural que se realizó el día lunes, que, digamos, llevó adelante el proceso, pues es el mismo que el que se había hecho, digamos, el mensaje general de las cosas tienen la razón, está en ese caso y pues no tuvo ninguna observación por parte del procedimiento del permiso. Pero a eso le encimaron el tema de la foto del expresidente y además acusado, ¿no? Usted dio la orden. En el caso del primer, sobre todo... Ese no lo han borrado. Es que ahí es donde... Se hizo sin permiso. Exacto, se hizo sin permiso, pero ahí todavía está. No se surtió. Pero todavía está ahí. Ese es lo que yo... o ya lo borraron. Pero el primero, ¿no? No, el de una primera intervención. No, con claridad. Lo de la foto de Uribe. Eso ya lo borraron. Sí, ese fue el que en el primer momento fue fondeado por la administración, que generó, digamos, toda esta discusión. El mural que se realizó el día martes fue un mural que, digamos, surtió su proceso, tiene el mensaje, las cosas tienen la razón y en ese sentido pues no tiene problema en donde está. Y entiendo entonces que cuando sea sin autorización y cuando sea temas de calumnia e injuria, la decisión de la administración es que procederán a borrarlo inmediatamente. Yo creo que lo principal acá y el mensaje que hemos estado planteando es, existe unas normas, digamos, un establecimiento que es este acuerdo municipal y por eso, digamos, el procedimiento de la pedida del permiso nos da la posibilidad de establecer conversación incluso con los artistas. Si vemos que hay algo en el mensaje que pueda ser problemático, podemos conversarlo. Digamos que también da la posibilidad de este tipo de conversaciones. Nosotros como administración no tengamos ninguna intención ni interés de introducirnos y, digamos, meternos en las discusiones sobre los mensajes que se plantean, siempre y cuando cumplan pues, con estas condiciones que están en el acuerdo. En ese sentido, pues nuestra labor se centra evidentemente en la implementación del acuerdo municipal. Secretario, usted tiene el tiempo muy medido y ha sido muy deferente con nosotros de aceptar la invitación. Le hago la última pregunta ya para dejarlo ir y nos quedamos con el gestor social y cultural Wilmar, con quien vamos a hablar un poquito también, pero ya del proceso que tienen los artistas urbanos. A usted le han preguntado mucho y le han esbozado y mostrado pues otros murales tremendamente controversiales que existen en la ciudad de Medellín. Yo creo que el más controversial de ellos, el que tenemos en el barrio Pablo Escobar. A raíz de esto, ¿se van a empezar a buscar esos murales? Sobre todo es que la agenda, digamos, de intervenciones que realiza el equipo Ornato de Aseo, pues hace parte como una agenda natural de mantenimiento de varios lugares. Sin embargo, sobre ese mural en particular que me están comentando, el mural está en una propiedad privada, eso no lo excluye ni del proceso del permiso ni las implicaciones prácticas porque pues tiene afectación al espacio público, pero pues digamos que le pone un par de pasitos a la conversación. En este momento, precisamente durante estos días hemos estado conversando con los dueños del espacio y estamos acordando el asunto para cambiar ese mural. Ese mural tampoco tiene permiso, que insisto es el punto fundamental, pues no pasó por el procedimiento y evidentemente pues está planteando una conversación que nos parece inconveniente. Jorge Enrique, Doctor hay Santiago, que despedir al secretario. Sí. No, muchas gracias. A mí me da mucha tranquilidad y creo que a los televidentes, hombre,
bienvenido el arte y yo sé que esa es la posición de la administración, pero cuidado ya cuando pasamos la línea de lo penal. Ahí sí los ciudadanos no podemos estar de acuerdo con eso. Wilmar lo dijo y estoy seguro que muchos a mí me da mucha pena con esos muchachos que creen que pueden estar pintando lo que quieran. No, esto es un país que hay que cumplir la autoridad, hay que cumplir la ley y eso lo tienen que dar ustedes. Bienvenido, eso sí, ese arte callejero que es absolutamente bien y creo que es lo que están respaldando ustedes desde la Administración Santiago. Clarísimo, dentro del marco del acuerdo que tenemos, de las normas, digamos que es nuestra responsabilidad como administración, todo el apoyo y el acompañamiento del arte urbano. Santiago, muchas gracias. Secretario, muchísimas gracias. Muchas Feliz gracias. tarde. Qué bueno que nos pudo aceptar la invitación. Claro que sí, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a otra pausa, pero vamos a regresar con el gestor social y cultural experto en estos temas de arte urbano, Wilmar Martínez, a quien le agradecemos por esperarnos un momentito, pero teníamos que aprovechar estos minutos con el secretario, porque también hay compromiso por parte de los artistas urbanos. Por supuesto. Y que sea él que nos cuente cómo son esos procesos de acuerdo. Ya regresamos. Estamos de regreso. A todos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Jorge Enrique, qué buen debate el que hemos podido tener, qué buen espacio para escucharnos y lo seguimos teniendo en estos 10 minuticos que nos quedan con el gestor cultural y social experto en temas de arte urbano, Wilmar Martínez. Wilmar, yo le estaba preguntando al secretario por esa tramitología, por esa parte técnica, y le decía que al fin y al cabo los artistas han hecho un esfuerzo muy grande y han estado juiciosos para jugar un poquito bajo las reglas que le impone la administración. Si están jugando bajo esas reglas, Wilmar, yo sé que usted está obligado a decirme que sí, pero espero que me cuente cómo ha sido eso y si están tan juiciosos, usted que los conoce desde adentro. Sí y no. Lo primero es que no son reglas impuestas, son reglas acordadas, por eso es un acuerdo municipal y fue un acuerdo que, insisto, tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Quien lo presentó en su momento fue el concejal Daniel Carvalho, hoy representante de la Cámara, y pues surgió un trámite en el Consejo y en la Administración, y eso pues tiene todo un trámite legal y demás. Ahora, primero hagamos claridad, también para que entendamos del fenómeno. El graffiti es un fenómeno que tiene dos caras. Una cara ilegal, además porque esa es una cara de la que también viene. Cuando el graffiti empieza en Nueva York en los años 70 y 80, sobre todo cuando hablamos del graffiti lettering, las letras que a veces vemos en la ciudad que no entendemos, comienza como un acto ilegal y los grafiteros buscan algo que ellos llaman el getting up, que es darse a conocer, y es que la gente sepa quién soy yo y me reconozcan por todas partes. Entonces hay una historia muy particular de un personaje que se llamaba Taki 183, que era un mensajero que se iba por todo Nueva York y donde entregaba correspondencia colocaba su tag. Taki, tag, ese TAG es su seudónimo, eso lo tiene cada artista, coloca su tag, firma y 183 por la calle donde vivía. Entonces eso salió del New York Times, se hizo súper famoso y comenzó una ola en un momento además muy importante porque la migración masiva, sobre todo en el Bronx y en ese momento en Queens, por parte de población latina y afro, es lo que hace que el hip hop como fenómeno comience a construirse. El graffiti hace parte de los 4 elementos del hip hop. Entonces digamos que ese inicio ilegal del graffiti sigue estando en la esencia para muchos artistas y lo van a seguir haciendo. Entonces muchos de los que siguen haciendo graffiti ilegal lo hacen bajo una acción que llaman el bombing, que es el bombardeo. Y yo se lo he dicho a todos los secretarios, a todo el mundo pues, y es el bombing va a seguir existiendo. Con acuerdo municipal, sin acuerdo municipal, con mesa, sin mesa, con alcalde, sin alcalde, porque hace parte del flujo natural, mejor dicho. Eso no se va a acabar en ninguna ciudad, eso pasa en París, eso pasa en Milán, eso pasa en Barcelona, pasa en todas partes. El bombing como fenómeno va a seguir existiendo. Entonces, los artistas y los grafiteros que han dicho, no le copiamos a la administración, no le copiamos a ningún acuerdo, vamos a seguir pintando sin permiso de manera ilegal, eso va a seguir pasando. O sea, eso, el acuerdo no pretende poner en cintura, por decirlo de alguna forma, a ese asunto. ¿Dónde está el foco del acuerdo? El foco del acuerdo es en aquellos artistas que han decidido, de alguna forma, hacerlo de manera legal, con un elemento mucho más artístico, porque es que bombardear significa yo salir de noche a pintar un chubop, que es una letra redonda, y eso se demora 30 segundos, porque eso tiene delineo, relleno y powerline, pero hacer una obra de arte implica horas y a veces hasta días.
Claramente ese artista va a necesitar un permiso, va a necesitar que la policía no lo moleste, va a necesitar que su obra se conserve. Entonces, digamos, el acuerdo no está queriendo domesticar el bombardeo ni la expresión ilegal. Insisto, eso va a seguir pasando por encima de todos los que estamos hablando en este momento. Lo que pretende el acuerdo es proteger y fortalecer a aquellos que quieren pintar una obra grande debajo de un puente. Y pongo un ejemplo muy puntual. Cuando yo trabajé en Fundación Pintuco, ahora soy consultor de la Fundación en estos temas, y me correspondió coordinar toda la intervención de la calle 10, desde el Éxito del Poblado hasta arriba, hasta Celina. Son 7.100 metros cuadrados de arte urbano, la galería de arte urbano gráfico más grande de Colombia, y son muros de 600, 500 metros cuadrados, de gran altura, de gran formato. Si un artista quiere hacer eso, tiene que mediar un permiso, pues eso no lo hace porque eso implica trabajo, andamios y demás. Esa es la apuesta del acuerdo, justamente alrededor de eso. Entonces, por eso, Andrea, mi respuesta simple es sí y no, porque habrán unos artistas que sí de alguna forma dicen le apostamos al acuerdo y habrán otros que no. Esa es la tensión de la calle y eso va a seguir pasando. No, Wilmar, estamos totalmente de acuerdo. Entonces yo también te vamos a poner del lado de la autoridad. ¿Listo? Claro que sí. Entonces los bimbos, los famosos señores que son ilegales, los tratamos como ilegales y ellos tienen que... Cuando uno actúa como ilegal, sabe a lo que se tiene que someter cuando está en la ilegalidad. Absolutamente. Y es un ¿Correcto? juego, Jorge Enrique. Te lo voy a decir de esta forma como lo dicen muchos grafiteros. Sí. Cuando la alcaldía sale a tapar los grafitis, el bombardeo y demás, y fondean, ellos dicen, vuelve y comienza el juego. Es decir, sí, claro. También es un juego. Es decir, entendamos que esa cara ilegal del grafiti seguirá siendo una cara contracultural, seguirá siendo una cara que lo que pretende es oponerse al sistema. Ellos no van a tramitar permisos, no van a llenar formatos, no van a mandar el RUT, la cédula y todas esas cosas. Eso no va a pasar y ellos son conscientes, porque créanme que lo son, que eso tiene implicaciones en el código de policía, tiene implicaciones en cómo que es una contravención, que además es una contravención tipo 2 que implica unas multas, eso indica que posiblemente pues los tapen. Lo que no puede pasar, y eso sí quiero ser muy muy claro, y eso también tenemos unos precedentes importantes, políticos pero también jurídicos, y es, no puede haber abuso policial y no puede haber retención de las pinturas, lo establece explícitamente el Código de Policía a partir del caso de Diego Felipe Becerra, Trípido, que fue asesinado por la policía hace varios años en Bogotá, precisamente por hacer graffiti. Hasta allá no podemos ir claramente. No, Entonces, totalmente claro. Insisto, estamos de acuerdo con que los ilegales y quienes quieran hacer graffiti ilegal lo van a seguir haciendo, y ellos son conscientes que es un juego con la autoridad. No, y además hay pinturas anti-grafitis. Entonces lo que hace la administración simplemente es esos muros, píntelo con pintura anti-grafiti, porque si no, la pelea va a ser pinte ustedes, pinto yo, despinte usted. Si usted coloca y simplemente le echa agua y el grafiti va eso es, pues ya la tecnología lo tiene, eso no tiene ninguna dificultad. Pero lo que sí es importante, y creo que es lo más importante que tenemos hoy en el programa, oiga, aquí hay un arte de grafiti que es la legalidad y que está dentro de la legalidad en Medellín, en Bogotá, en Cali, en todo el país, bienvenido. Se respetan los muros que son, porque no toda la ciudad puede ser grafiti, y no todo puede ser un muro de grafiti en una ciudad, porque quedaría, pues, ahí sí el arte sería una cosa completamente distinta. Lo que sí tenemos que atacar, y lo que tenemos que sentarnos, es llevar a los del mismo que no se van a venir a este lado de la legalidad, porque ellos viven y gozan y disfrutan la ilegalidad. Bueno, se tendrán que someter a esa ilegalidad. Y obviamente tienen que haber autoridad. Lo que no nos pueden comparar es a ustedes los legales con los ilegales, porque desafortunadamente lo que yo sentí y lo que hemos sentido esta semana es que los metieron a todos en la misma bolsa, legales e ilegales. No solamente en esa bolsa, también intentaron, y eso lo siguen haciendo ciertos sectores políticos, meter a los artistas en la bolsa del petrismo y en la bolsa de la primera línea. Eso pues, si les digo, es absolutamente impreciso y claramente no tiene que ver con la verdad. Entonces, ese es justamente el miedo, y yo quiero decirlo como gestor y también como alguien que le apasiona esto y que cree en la libertad, en la justicia y en el arte, y es que el peor error que podríamos cometer como sociedad, y esto es artistas, institución, comunidad, políticos, medios y todos, es politizar el arte urbano. El arte urbano no seguirá siendo político, no hay que hacerlo ideológicamente, pero que participe de la discusión de sectores políticos que sencillamente van para campaña presidencial. A mí pueden ver mis tweets, me tocó salirle a varios personajes
que van a ser candidatos en las próximas elecciones nacionales, que estaban intentando adjudicarse lo que estaban haciendo, y a mí personalmente me tocó en el lugar del muro y en redes sociales con los artistas decirles: esto no les pertenece a ustedes, no sean descarados, que esto es una expresión de los artistas. Eso es lo que no nos podría pasar, porque nos devolveríamos, Jorge y Andrea, a un momento que tuvimos hace muchísimos años en Medellín, donde había un imaginario vandálico de los artistas. Cualquiera con lata de aerosol era un vándalo, y lo perseguían las Convivir, lo perseguían los manes de la Vuelta, y lo perseguía la policía. Eso por fortuna se superó, gracias a un montón de cosas que han pasado en la ciudad. Pero si todo esto se enrarece, volvemos a ese escenario y ya no solamente estaríamos hablando de grafiteros pensados como vándalos, sino como vándalos petristas. Eso sería el problema que comentaríamos. No, y no solamente el que va a evitar eso. Yo ya sé de qué me está hablando. Usted me está hablando del representante Alejandro, ese señor que vino de Cali ayer a decir que bienvenidos, que están autorizados. Y eso lo hace, además porque es primera línea y pertenecía a la primera línea. Entonces viene a Medellín y entonces los pone a ustedes en lo que no es. Y esa es la parte absolutamente grave, y me alegra mucho que ustedes se hayan puesto en la posición de decirle: hágase a un lado, que usted nada tiene que ver con esto, porque no nos metan en el tema político, porque lo más grave es que un artista se politice, y ustedes no pueden permitir eso, ni la administración puede permitir que los vayan a utilizar. Yo creo que en eso nos tenemos que poner de acuerdo, y ese tiene que ser el camino, ni de un lado ni del otro. ¿Estamos de acuerdo? El arte está por encima de los políticos y la política. El arte empezó en el principio de los tiempos y estará en el final de los tiempos. Y eso está por encima de la política y las instituciones. Eso es lo que hay que conservar. Me parece absolutamente maravilloso que dos personas con unas posturas tan opuestas como ustedes dos hayan encontrado tantos acuerdos tan civilizados en esta mesa. Lo que sí es que quedo muy desesperanzada, Wilmar, con eso que nos está diciendo, que eso va a seguir y nada que hacer. Hombre, fue madre, me deja usted con el espíritu un poquito roto, pero me deja muy feliz encontrar tantos acuerdos en esta mesa de opinión. Wilmar, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias, y como siempre gracias también por hacer pedagogía. Creo que también lo que necesitamos en eso, los medios son muy importantes y ustedes son muy importantes, porque también, y somos conscientes de eso, que lo que hay detrás de esto es mucha ausencia de información. También lo decía el secretario, y esa es una tarea que también el sector tiene claro en los próximos meses, porque también les voy a anticipar, esto va a seguir pasando. Es decir, esto encendió ya la chispa. Entonces lo que estamos viendo en Bogotá, Cali, Pasto y demás, lo que pretende también es generar unas situaciones incómodas precisamente para tener otros intereses. Entonces, la tarea que tenemos algunos, y yo pues me pongo en esa tarea porque esa es mi decisión de vida también, es jalar del lado del arte, no jalar del lado de ningún político. A mí no me importa ningún político, sino del lado del arte. Así que también les quiero invitar a que nos ayuden en ese propósito de tener estas conversaciones con quien corresponda, para evitar que artistas, así como las víctimas, queden en la mitad de discusiones de los señores de la política. ¿Y sabe qué? Bienvenido, aquí hacemos un graffiti pero verbal. Bienvenido cuando nos diga quiénes son esos políticos que están utilizando, háganoslo saber, que aquí los hacemos públicamente. Eso no puede pasar. El arte está por encima. Ahí les mando varios tweets luego. Listo. Wilmar, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Saludos. A ustedes. Hasta luego, que está bien. Yo estoy absolutamente segura que usted no se imaginó que este programa iba a quedar tan bueno. No, buenísimo. Además fue un debate. Mire, pero eso es el tipo de debates que tiene que tener, que vamos a ver aquí, abiertos. Puede que no estemos de acuerdo, puede que tengamos posiciones ideológicas totalmente contrarias, pero eso demuestra que pero nos podemos poner de acuerdo. Oiga, cuando pasamos la línea del Código Penal, eso es otra cosa distinta. Mientras tanto, bienvenidos, pero de lado y lado, y tenemos que respetarnos todos. Y creo que esa es la gran conclusión de que tenemos que entender, aquí hay unos grafitis que están haciendo arte y están haciendo realmente, y lo acuerdan con la administración. Los que están haciendo injuria y calumnia, pues la ley y la autoridad tienen que caerles con todo el peso. Sin lugar a dudas, dentro de la diferencia se pueden llegar a acuerdos, y acuerdos muy interesantes. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan muy feliz fin de semana. Jorge Enrique, feliz fin de semana. Lo mismo para ti y para todos los televidentes, y bueno, y espera, la semana que viene lleno de noticias. Seguirá el tema del ELN, seguirá la posesión de Trump. Ese va a ser un tema caldeado que va a cambiar la geopolítica en el mundo. Y seguramente aquí vamos a estar trabajando todos ustedes. Y hablaremos de economía. Así es. Que tengan feliz resto de día. Que descansen. Hasta luego.